De esta manera, sonriente y con su hoja de liberación en mano, John Smith Cruz Arce, alias John Pulpo, el líder de una de la banda más violenta, sanguinaria y avesada del norte del país, era puesto en libertad, a pesar de su condena por asesinato. Una polémica resolución judicial de segunda instancia revocó un habeas corpus que se le negó, en el que John Pulpo exigía el beneficio penitenciario de 2 por 1, es decir, por cada 2 días de trabajo o estudio en prisión, le computan un día de prisión adicional a su favor. Con este premio inmerecido, salió en libertad 8 años antes de cumplir su condena de 25 años de prisión. El INPE tendría que decir, miren, nosotros evaluamos esto y esto fue. Por eso tendría que salir a explicar o el ministro de Justicia, que es el titular del sector, o el presidente del INPE para explicar qué es lo que pasaba. Hoy vuelve el terror a Trujillo, una de las regiones del país más golpeadas por la criminalidad, porque una vez más tendrá en sus calles a alias John Pulpo. El perdonar a un delincuente es sentenciar a las víctimas. ¿A sentenciar a qué a las víctimas? ¿A la intimidación nuevamente? Hoy en Contracorriente, todo lo que tiene que saber de la banda criminal Los Pulpos, que con el excarcelamiento del cabecilla John Smith Cruz Arce, prometen volverse aún más fuertes y traer terror a cada rincón del norte del país. Desde 1996 se tiene conocimiento de la existencia de esta banda criminal en El Porvenir, distrito de Trujillo. Fue fundada por los hermanos Cruz Arce, Miller Cruz Arce, John Cruz Arce, Nilton Cruz Arce y Eddie Cruz Arce, hasta el padre de ellos, Teófilo Cruz Álvarez, alias Father, era parte de este clan familiar delincuencial. Nosotros llegamos con el Grupo Terna y el Escuadrón Verde el 2014 y ya sabíamos la existencia de una organización criminal denominada Los Pulpos, que estaba integrado por los hermanos Cruz Arce y liderado por John Cruz Arce. Y John Cruz Arce ya había sido detenido por haber matado a su pareja y a otro delincuente que estaba con él. Por lo que en 2008 lo sentencian a 25 años de prisión. Prisión y condena que ha estado cumpliendo en Chayapalca hasta el día de ayer que lo liberaron. Pero pasaron los años y en el 2000 se iniciaron en el mundo de la extorsión, sin dejar de lado los robos. Sus principales víctimas eran las empresas de taxi, mototaxi y transporte público. Por esta razón, la Comandancia General de la Policía en ese entonces toma la decisión de mandar un equipo especial en 2014 a Trujillo. Y con un equipo especial de inteligencia se desbarataron a 18 organizaciones criminales. Entre los muchos actos delincuenciales, uno que marcó a todo el Perú fue el asesinato de una acaudalada comerciante conocida como la Reina de la Papa en el 2020, pues la habían secuestrado a las 5 de la mañana en el mercado La Hermelinda, la torturaron para luego terminar con su vida. El autor del crimen fue Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, de 23 años en ese entonces, e hijo de John Smith Cruz Arce, alias John Pulpo. Es un tipo, el Johnson, el hijo, es un tipo muy inteligente, ¿eh? Así como el padre, también se sabe que él, estando preso, ha estado liderando actividades delictivas y de extorsión desde el penal. Este individuo, pese que cayó detenido en 2 oportunidades, ya fue liberado por la Fiscalía. De esta manera y con total sangre fría, alias Johnson Pulpo logró que la banda criminal Los Pulpos tenga la total hegemonía en el norte del país e iniciaron las extorsiones que conocemos hoy en día a emprendedores, empresas y hasta hogares con los stickers. En la actualidad, Los Pulpos controlan el crimen organizado en Trujillo. Aunque en las calles vemos distintos stickers con formas y colores, estos solamente pertenecerían a pequeñas facciones que rinden cuentas a esta banda criminal. Es decir, todas las extorsiones, cobros de cupo y sicariato pertenecerían y llevarían la firma de Los Pulpos.
Pero la noticia de la excarcelación de John Smith Cruz Arce, cuando apenas había cumplido 17 de los 25 años a los que fue condenado por secuestro, homicidio agravado y otros delitos, dejó a los trujillanos aterrorizados por conocer de cerca todos sus antecedentes. Tenemos esta situación que le han dado libertad el día de ayer. Y este individuo seguro que va a llegar a Trujillo y va a ser recibido en la parte alta del Porvenir Cruz Blanca como un héroe. Pues ya cumplió su sentencia y él dice que se ha resocializado. ¿Se ha resocializado? No creo. Esta noticia alarmó a ciudadanos y autoridades, tanto así que la Corte Superior de Justicia de Tacna, jurisdicción del penal de Chayapalca, donde John Pulpo estaba recluido, publicó un comunicado explicando que la libertad de este avesado delincuente no lo decidió la justicia, sino el Instituto Nacional Penitenciario INPE, que es el que aceptó o no los beneficios penitenciarios que solicitó. Lo que la Corte de Justicia de Tacna te está diciendo es, oye, en realidad quien le correspondía calificar si la salida o no de este señor no era el Poder Judicial, sino era el INPE. En este caso en concreto, quien verifica el cómputo del beneficio penitenciario, del cumplimiento de la pena, de 2 por 1, que es un beneficio que se le estuvo vigente cuando a él lo condenaron, es el INPE. Es decir, es el INPE el único encargado de aprobar este beneficio a los internos según el comunicado de la Corte de Tacna, la Sala de la Segunda Instancia. Lo único que ordenó es que el INPE se pronuncie otra vez sobre el pedido de alias John Pulpo. No es solamente computar eso, el INPE tiene que hacer toda una evaluación integral. Entonces, el INPE nos tendría que explicar qué fue lo que evaluó. Tendría que salir el presidente del INPE a explicar o el ministro de Justicia. El INPE tendría que decir, miren, nosotros evaluamos esto y esto fue. Por eso tendría que salir a explicar o el ministro de Justicia, que es el titular del sector, o el presidente del INPE para explicar qué es lo que ha pasado. Quien también se pronunció sobre este escándalo que provoca más inseguridad a nivel nacional fue el premier Eduardo Arana. Al ministro de Justicia que disponga una medida de investigación. Existe un acto irregular o un acto de corrupción, las medidas del Ejecutivo serán inmediatas para sancionar hasta las últimas consecuencias. Mientras las autoridades esperan el pronunciamiento del Instituto Nacional Penitenciario, John Smith ya está en libertad, quizá en Chile, porque esta banda criminal ya es transnacional y ahora opera también en el vecino del sur. Una vez más, al parecer, los pulpos se burlan de la justicia. Claro, primero la Corte Superior de Tacna, después el Instituto Nacional Penitenciario, se han tirado la pelota. Lo cierto es que la liberación de este delincuente John Smith Cruz Arce es un golpe para el sistema de justicia, porque había sido condenado por gravísimos delitos, secuestraba, extorsionaba, asesinó a una comerciante a 25 años, pero todavía no había cumplido su condena, apenas tenía 17 años en Chayapalca. Y lo que no se conoce al final del día es el informe técnico del INPE. Si este señor dice que trabajó en el penal o que estudió, pues debemos saber qué estudió, de qué se graduó, quiénes fueron sus profesores. Como han dicho los expertos, debe haber un informe específico, técnico, muy claro para saber si era merecedor o no de este beneficio penitenciario. La pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos es de inmediato, ¿dónde estará este alias John Pulpo? ¿Habrá regresado a la región La Libertad, a Trujillo, para seguir liderando esta banda que ya sabemos es de las más peligrosas en una zona de por sí ya excesivamente peligrosa para los ciudadanos? Es una pregunta que está pendiente.